feliz presente a todos, hermanitos amados. Gracias por reunirnos otra vez en este espacio de la magia de conocerte más allá de la misión. Gracias a todos los que ya están por acá esperando. Por ahí los vi que ya estaban escribiendo, algunas hermanitas para nuestra hermanita Kicha saludándonos. Muchas gracias en verdad. Muchas gracias a todos los que nos están viendo por diferido. Déjanos también aquí tu comentario para nuestra hermana. Sugerencias o alguna cosita que nos quieran comentar, nos lo dejan acá en la bandeja de los comentarios. Y bueno, todos estamos acá solo para ver a nuestra hermanita hermosa, que hoy está más hermosa que nunca, ya la vi allí tras el escenario. Pero antes les quiero recordar que terminando el espacio de la magia de conocerte más allá de la misión, tenemos nuestra revista semanal, Mate y Café, que también ahí tenemos una pequeña entrevista con un invitado muy especial. Y sin más preámbulo, hermanitos, vamos a darle la bienvenida a nuestra hermanita Akisha. Hola, corazones hermosos, ¿cómo están? Linda tarde, muchas gracias Martina y gracias a Max, a esta bella comunidad por invitarme, como siempre, a estar en el camino de la elevación y despertar de la conciencia, aunque en esta ocasión vamos, tú sabes, y en este hermoso programa de la magia de conocerte, pues vamos a hablar más de estas cosas menos espirituales, más bien yo diría del personaje. Entonces, adelante, para mí es un gusto poder compartirles mi ser. Así es, hermanita, muchas gracias por resonar, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, sí, todos los hermanitos que ya te estaban esperando precisamente están acá. En general, yo siempre inicio esta entrevista diciendo, hoy nos vamos a olvidar de preguntas como, ¿cómo conecto con mi yo superior? ¿Qué puedo hacer con esta parte de la espiritualidad? ¿Cómo hago para enraizarme? Bueno, esas preguntas las vamos a dejar un poquito de lado y vamos a conocer un poquito más, como bien lo decía nuestra hermanita Kicha, quién es Akicha, qué hace, cómo duerme, qué come Akicha. Bueno, y vamos a empezar con este hermoso espacio. Yo honradísima de tenerte por acá. Por ahí, muy cerca de mí está una, voy a decir esta palabra, pero no aplica, una fan que dice, ¿cuándo invitan a Kisha? ¿Cuándo invitan a Kisha? Entonces, pues, honradísima de verdad de tenerte por acá, hermanita. Y pues vamos a iniciar por el principio. ¿Quién es Akisha? Y mi pregunta más aquí que tenía era, ¿Akisha es tu nombre real o cuál es el nombre de Akisha? Bueno, ¿en qué plano dimensional vamos a hablar? Porque aquí ya es mi nombre humano luz, mi nombre humano crístico, pero como nos vamos a desnudar y a quitarnos la personalidad crística, mi nombre humano con el que fui bautizada y registrada al nacer es Cintia. Cintia, ese es mi nombre. Akicha se me fue dado después en una canalización. Entonces, bueno, mi nombre humano para esta entrevista puede ser Cintia, aunque prefiero Akisha mil veces. Claro, claro. Sí, bueno, digamos, integrar, ¿no? Integrar, yo también tengo mi nombre crístico, pero ahí Martina está bien por ahora, y está lindo porque pues te sales, ¿no? Te sales del personaje mucho cuando te dan este nombre. Pero bueno, entonces Exacto. Cintia, aquí es Cintia, Cintia, y vamos a conversar sobre Cintia. Entonces, ¿quién es Cintia? ¿quién es Cintia? Uy, bueno, bajándonos a este plano de mitote personal humano, porque ya no me identifico con ello y se me hace hasta raro que me digan el nombre, hasta en los cafés, esos de las cafeterías rápidas, soy Akicha, entonces se me hace hasta raro. Em, Cintia es una persona que nació en una familia que pronto se vio desconfigurada por un divorcio con un solo hermano y se quedó con mamá y hermano a vivir de pequeñas. Creció en un ambiente familiar totalmente religioso, pegado 100% de hueso colorado al catolicismo.
Ujú, Fue como el lugar de consuelo de mi madre después de pasar por una situación de divorcio. Entonces, ahí nos arrastró. Entre eso, las primeras cosas que Cintia vivió fue ser parte de un grupo, se llama Niños a Latín, y la mamá iba a, no me acuerdo si es Alanon, bueno, ujú. whatever, para las esposas, pero ahí empecé a reconocer desde muy chica los pasos para salir de ciertas situaciones. Por ejemplo, el primer paso es reconocer que hay un problema, ¿cierto? Y luego los 10 pasos a seguir. Bueno, después de eso fui catequista en la escuela, estuve siempre en los coros de la iglesia, siempre viví, estudié en colegios religiosos católicos. Incluso mis fines de semana eran en los conventos con las monjas, y mis lugares de salida eran los retiros espirituales, a cualquier parte de que pudiera la economía alcanzarme, como joven, como niña, incluso ya como adulto también. Me titulé de un tecnológico de acá en el norte del país. Como licenciada en Administración de Empresas, con especialidad después en Mercadotecnia, después hice un diplomado en Globalización de Mercados, después dirigí algunos seminarios y convenciones de desarrollo personal y de crecimiento financiero y de inversiones. Estando en este campo, también a la par estaba siendo empleada de una fábrica de computadoras y era la única gerente comercial, o sea, ventas, corren por mí ser las ventas, gerente comercial a nivel nacional en todo México. Al estar en este desarrollo yo financiero de inversiones, me di cuenta que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, decíamos en ese entonces. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que diversificar los ingresos y que el dinero trabaje para ti, no tú trabajar por dinero. Eso hace una gran diferencia. Entonces decidí dejar el empleo tradicional y convertirme en mi propio jefe, que eso viene siendo ser tu propio jefe. Sí, no vamos a meter términos financieros acá. Y entonces empecé a construir unos departamentos y ahora me dedicaba, hasta antes de todo esto, a ser la administradora de estos departamentos que se rentan como Airbnb Ujú. en Hermosillo, Sonora. Allá tienen sus departamentos. Si ustedes gustan, me mandan un mensajito. Aprovecho el anuncio. Eso es cómo se sustenta Cintia, la casa y sus hijos, de una manera tercera dimensión, ¿cierto? Eh, Mis hijos a temprana edad denotaron que la escuela era un suplicio para ellos. Yo siempre con esta mentalidad, te digo, de desarrollo personal, crecimiento personal, les inculcaba cada que los dejaba en las escuelas, decirles, hoy voy a hacer, y ellos respondían, feliz, hasta que un día uno de mis hijos tuvo el valor y me dijo, mamá, es que cuando tú me dices, hoy voy a ser feliz, yo soy profundamente triste y nunca voy a olvidar esas palabras. Y le dije, ¿qué te hace triste? El ir a una escuela donde no entiendo, donde no comprendo, donde no tengo amigas, donde la maestra me dice, ve y siéntate, tengo que levantar la mano para ir al baño. Entonces ahí entré yo como en un shock y pregunté, Dios mío, por favor, dime qué tengo que hacer. Y me dicen, sálvala, sácala de la escuela. ¿Y cómo la voy a sacar? Bueno, ahí empezó mi camino como mamá homeschooler y orgullosamente representante y parte de las fundadoras, podría decir, acá en la ciudad de Hermosillo, Sonora, de un grupo que se llama Homeschoolers, educando con amor, salidos de todo sistema. Y de eso que estoy hablando hace 14 años, muchísimos años. Entonces tengo muchos amigos en el rubro de las autofinanzas, el autocontrol, salido de todo el sistema, dejar de trabajar como en la carrera de la rata, también del desarrollo personal y también de la autoeducación. Soy firme creyente de la autoeducación, que te eduques en lo que a ti te guste, y soy devoradora de libros. Entonces, esa venía siendo Cintia con 4 hijos, que educó como mamá y mamá maestra, y también el mismo ámbito de la espiritualidad. Yo les daba mis clases a mis hijos, clases de doctrina, como antes lo di muchos años en la religión, en las iglesias, ahora se las daba con un libro de Donald Welsh, creo que se llama, el canalizador que escribió los libros, Conversaciones con Dios.
hay uno buenísimo que se los voy a recomendar si ustedes tienen niños o adolescentes, sobre todo niños de 12 años para abajo, te leas el libro de las conversaciones con Dios para jóvenes. Ahí van a encontrar muchas preguntas. ¿Por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios me quitó mi madre? ¿Por qué Dios permite todo esto? Ahí hay muchas respuestas para los niños y de ahí yo tomaba fracciones para decirle a los niños quién era Dios, que ellos eran como una galleta difuminada, derretida, molida, y ahí era mi clase de espiritualidad que yo les daba a ellos. Bueno, y un día de estos llegó esta conexión de pronto que fue en un equinoccio de primavera cuando ya me convertí en Akisha, cuando me di cuenta que estaba canalizando y que eso no estaba bien. Entonces, hasta ahí te voy a contar, porque ya todo lo demás después del 2021 para acá es místico y es akishico. Ok, muy bien, muy versátil, hermanita. Qué lindo esto que nos Cuéntame si compartes. tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿qué más les cuento sobre el personaje? Ok, No sé si ¿sí me te me escuchas? friseaste. Ahí estás. Ahí estoy. ¿Me escuchas? No sé si se me está escuchando. Creo que se nos fue a Kicha. O soy yo la que me fui. Díganme porfa si soy yo la que está afuera. ¿Me escuchas, hermanita? Creo que te nos fuiste un minuto. Bueno, un Ya. segundito. Ok. Eh, Te comentaba que qué lindo todo esto que nos comentas, que muy movida, muy activa, con una energía increíble. Y me siento mucha alegría porque justo hoy en la mañana en casita en Tribu de las Estrellas estábamos comentando que, bueno, yo les estaba comentando que sentía mucho que, yo no sé, le dije de ninguna escuela en especial, de hospitales especiales, o yo no sé, pero yo siento en el corazón que muchas escuelas se están abriendo para una nueva educación para los niños y para los jóvenes. No sé dónde, pero sé que esto está sucediendo, aunque no me llegue la noticia, esto lo siento en el corazón. Y fíjate qué sincronía esto que nos compartes tan hermoso. Eh, Ay, se nos volvió ahí, aquí, cha. Vamos a dar un minutito a ver si regresa. Hermanitos, si alguien tiene alguna pregunta para nuestra hermanita Akicha, la pueden ir escribiendo por acá para que ella pueda leerla. Por aquí tenemos unos comentarios ya. Desde un inicio, antes de que nuestra hermanita entrara, ya teníamos muchos comentarios. Aquí estás de nuevo, qué dicha. Qué dicha, No hermanita. existen las casualidades, mi amor. Y quiero compartir, hablando de lo que tú recibiste, que no me consta, no sé de qué escuela estén hablando, pero yo sé que hay alguien trabajando por ello. Te estoy hablando, ya es vieja esta información, 12 años atrás, que yo leí a Donald Welch, que dice que él canalizó que la educación Waldorf es una de las mejores para las nuevas semillas estelares, para los niños crísticos, estos niños que ya no entendemos, que vienen tan fuera de lo ordinario, de lo común, de estar encasillados en una cajita. Eso va a cambiar la educación, más bien todos los sistemas van a cambiar. Y ya no me voy a meter ahí porque si me meto me apasiona en el tema y calladita. Luego te vamos a invitar a que nos compartas un tema sobre eso que está, o sea, yo ya te tengo ahí anotado, invitar a Kisha para este tema, invitar a Kisha para este otro tema. Entonces ahí ya resonarás y nos compartirás más a profundidad este tipo de temas que también son bien importantes. Pero como ya dijimos al inicio, hoy no vamos a hablar de nada de eso en absoluto. Hermanita, entonces, volviendo a Cintia, eh, ¿tú tienes un hermano nada más? Ay, se nos volvió. Vamos a ver si vuelve en este momento. Y mientras voy a ir leyendo algunos de sus comentarios. Vamos a ver. Por aquí Gracias, está. Yolanda. Ya leí tu comentario que esperabas esta plática conmigo. Apunta, Yolanda, y toma, pon por favor los comentarios, todo el mitote que quieras saber de mí, que ahora es cuando. No Bueno, te escuché vamos la pregunta, Martina. no. Tú eres la mayor de tus hermanos, de tú y Sí, tu hermano, tú eres la mayor, ¿verdad? 2 añitos Y mayor.
Ujú. Hermanita, ¿cómo fueron tus primeros 7 años de infancia? Mm. Fueron muy guardados. Siempre estuve como una cajita de cristal dentro de mi casa. Yo no conocí el mundo exterior. No fui una niña silvestre de andar en la calle descalza conociendo la tierra ni el campo. No, yo viví pues en una ciudad. Ahora que ya viajo por todo el mundo, yo digo es un rancho, mi pueblo, pero está denominada como ciudad. Entonces yo vivía del cerco para adentro, con mis peluches, con mis libros. Siempre me encantó lo que era leer, según yo me leía, mi papá era químico, bioquímico, ingeniero también, entonces tenía una biblioteca muy grande y yo leía todos sus libros, leía porque pues no sabía leer, veía los caricaturas, entonces los dibujitos, yo me tiraba en el pasillo de mi casa de panza a ver libros, me encantaba el aroma de los libros y después mi juego o pasatiempo favorito, yo no tuve amigos, realmente no tuve muchos amigos, ir a la escuela, me dejaban ahí, me recogían ahí y otra vez para la casa, o sea, nunca fue como que voy y vengo y duermo, jamás me dejaron dormir en casa de nadie, ni a mí irme a casa de nadie, ni a una piñata, ni a un juego, ni a nada. Yo estaba dentro de mi casa como ratón de biblioteca, entonces yo me divertía con lo que podía, pero eso estaba bien para mí porque yo no conocía otra realidad, yo no conocía otro mundo. Entonces, mi pasión, mis juegos, mi diversión eran los juegos de mesa, eran la sopa de letras, era el sudoku, era el crucigrama, era pintar. Pintaba, tenía todos los colores, soy la niña de los plumones y los colores, pintaba, dibujaba, rayaba las paredes, me expresaba de esa forma y sobre todo me encantaba cantar y tenía un columpio en el patio de la casa y ahí me encantaba, ahí veía las estrellas y ahí fue cuando yo me di cuenta por primera vez que la luna me seguía. Yo decía que la luna me seguía. También en esa infancia, a los 7 años, hasta los 7 años, fue muy bonita porque yo tenía a mi papá conmigo y mi papá para mí era mi rey y yo era su reina. Entonces fue muy duro de los 8 en adelante. Ahí cambió mucho, mucho mi vida. Ujú. Bueno, hermanita, ¿y cómo era, por ejemplo, dices que te llevaban a la escuela, te recogían y en tu casita te quedabas ahí, pero tú, ¿cómo te relacionabas en la escuela? ¿Con quién jugabas? ¿No había juegos? Era muy difícil, sí había juegos, yo me acuerdo mucho de esos festivales que hacíamos en Navidad, de que el burrito sabanero y que bailabas y que el Día de las Madres el ratón vaquero lo bailabas con muchas cositas aquí, con un sombrerito, o sea, me acuerdo mucho de esas cosas, pero realmente decirte, yo tenía una amiga que me acuerdo de ella y de su nombre, que nunca, realmente yo sí, nunca me sentí perteneciente y tampoco actué como de alguna forma como para mimetizarme con el resto de las personas. Yo te voy a decir que desde chica fui muy madura y muy responsable. Estas son palabras de mi mamá. Que yo era muy madura, muy responsable, no era inteligente, pero yo al ser responsable siempre estaba estudiando, siempre estaba tratando de entender este mundo que para mí era muy diferente, muy distinto. Entonces, yo realmente me sentaba en las escaleras, en el recreo a ver pasar la gente y yo observaba. A eso me encantaba, observarle las calcetas, los zapatos, las agujetas, el cabello, los mocos, las lagañas, las papitas, el chile, el chamoy, todo lo que comía. Me encantaba comerlo, verlo, porque yo nunca llevé dinero a la escuela. Esa es otra cosa. A mí nunca me dieron dinero para comprar algo en la escuela. Si quería comer algo, tú tenías que llevar algo saludable, alguna fruta, algún sándwich, algo de mi casa. Nunca, hasta la universidad, supe lo que era tener un peso. Jamás, nunca, para la escuela nunca me dieron. Entonces, yo la pasaba ahí, pero no sentía que me hiciera falta nada. Yo estaba expandida, perfecta y bien, sin andar correteando ni teniendo amigos. Yo aprendía mucho observando. Yo era muy observadora, recuerdo muy bien y te voy a contar una anécdota si me permite. Era, no sé, tercero de primaria, una cosa así. Y fíjense que a mí no me permitían sacarme menos de 9. Mi mamá me decía, tú eres tan inteligente que puedes con más de 9. Quiero de 9 para arriba. Entonces yo iba al examen toda nerviosa y me decía, cómete estas 5 almendras y pídele al Espíritu Santo sabiduría divina. Y las 5 almendras le van a ayudar a tu cerebro y la sabiduría divina del Espíritu Santo te va a venir a ayudar en el examen. Entonces yo recuerdo muy bien que en una de esas estaba en segundo de primaria
como a los 7, 8 años, los famosos paréntesis, relaciona la pregunta con el paréntesis de la respuesta correcta. Y yo le hice una línea porque yo no sabía que el inciso A o el número 1, 2, 3 tenía que venirse a poner dentro del paréntesis. No sabía que era paréntesis. Entonces, pero me sabía todas las respuestas. Entonces hice líneas y el profesor me puso 5 y mandan llamar a mi mamá y le dicen, no puede ser que la niña haya hecho esto. No sabe hacer las cosas. Entonces yo le digo, claro que sé hacer las cosas. ¿Cuál es no sé, cuál es el sistema de rotación este? ¿Cuál es la palabra que completa esto? Esto, yo lo uní. Lo que pasa es que usted, y ahí me empecé a revelar con otro sistema educativo, yo creo que ahí empezó todo. Lo que pasa es que usted no se explica. ¿Cómo quiere que yo entienda que es un paréntesis si usted no me explica? Yo hice la respuesta, es más, abajo le ponía la respuesta todavía y le ponía una línea, como para que no haya duda. Pues me puso 5 a partir de ahí hice un trato con mi mamá. Le dije, cuando yo tenga dudas, yo las voy a preguntar, porque esto pasó por no haber preguntado qué era un paréntesis porque me daba vergüenza. Y a partir de ese momento mi mamá me puso al frente del salón y en cada año después de segundo yo era la primera que iba frente al maestro para entender todo lo que el maestro decía y que si yo tenía dudas levantara la mano. Mi mamá me enseñó duramente, fuertemente, bruscamente y de la forma en que ella sabía hacerlo como una generala. em, que no hay preguntas tontas, sino que hay tontos que no preguntan. Y eso me había pasado precisamente por eso. Entonces dije, prometí, eso nunca me va a volver a pasar. Y a partir de ahí soy un perico que pregunta por todo. El hecho fue que cuando yo le empecé a aplicar a ella estas normas de decirle, mamá, ¿por qué cuando mi papá hace estas cosas o no te trajo lo que tú pediste, tú te enojas y tú le dices, tú no me quieres, por decirte algo? Y ya tú no te metas en lo que no te está llamando, por ejemplo, o no me vuelvas a decir, ¿por qué? ¿Para qué? Cuando ella me mandaba, tiende la ropa, ¿por qué, mamá? Y yo esperaba un porque va a llover y necesita secarse para doblarla con tiempo, una explicación. Y ella me decía, porque lo digo yo. Te estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí aprendí mucho de que hay porqués, hay para qués y que la gente adulta no está más capacitada ni capacitados que algunos niños que vemos más allá, que sentimos más allá, que sabemos más allá, pero somos ninguneados de nuestra inteligencia crística que ya traemos, nuestra intuición, porque algunos adultos no sabemos cómo ser padres, por no decir que la mayoría, y la regamos y feo. Entonces, esto es importante para mí dejarlo porque yo tenía miedo después de que me callaban en mi casa de que no me vuelvas a decir eso, te rompo la boca, ¿no? Y me levantaban la mano, no me vuelvas a cuestionar, esa era la cosa, que yo retaba a mi mamá con preguntas, yo siempre le decía, ¿quién soy? Cuéntame quién soy, dime qué hago aquí, porque yo no siento que tú seas mi mamá, porque yo no siento que mi hermano sea mi hermano, mi papá, ¿quién soy? Y yo lloraba, yo amargamente agarraba mi almohada y lloraba, ¿quién soy? Estoy hablando de una niña, 6, 7, 8 años. Entonces mi mamá, deja de hacer esas preguntas, eres hija de Dios, eres Cintia fulana de tal, hermana de fulano de tal, hija de fulano de tal. Entonces era muy duro para mí querer obtener respuestas y que solamente escuchara un cállate porque lo digo yo y no hubiera realmente un trasfondo. Así que me callé, me oculté y me camuflé, aprendí a camuflarme con los humanos. Aprendí a observar y a ser más humana y fui olvidando mis dudas existenciales, mis preguntas profundas para conectar con mi ser. Así fue mi niñez. Ujú. Ay, Qué linda, pues. recuerdo que me decían, cuando me tocaba hacer la bandera o la oración de la mañana de los lunes, me decían, te toca, Cintia, ¿no? Hablar por micrófono. Y yo, no, 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 qué miedo. Y me acuerdo que mi mamá, a su forma y a su manera, una gran maestra, me decía, recuerda que el padre, porque el padre era el director de la escuela y la monjita era la asistente y así, ¿no? Recuerda que el padre y la monja también, perdón por lo que voy a decir, también cagan, también comen, también vomitan, también tienen miedos, también tienen sueños, también son hipócritas, son humanos igual que tú. Así que Ujú. a pesar de su gran afición a la religión católica, ella tenía claro que los humanos nos equivocamos y esa era la forma en la que yo me envalentonaba y decía, bueno, ¿qué puede pasar? Y agarré el micrófono y empecé a hablar. Y cuando agarré el micrófono por primera vez, tendría 7, 8 años, eh,
como que me gustó, como que tenía un nervio, pero al subirme al escenario y hablar por ahí se me quitaba todo. Y es lo mismo que me pasa ahora. Yo no sé qué voy a hablar, me paro en mi taller y ¡fua! Sale todo. Como que nací para hablar. Ya somos dos, hermanita, porque hace rato también estaba así. Y siempre pasa antes de entrar a cámara. Hermanita, cuéntanos un poquito esta parte de la separación de tus papás, ¿cómo la viviste? Dijiste que a partir de los 8 ya fue más complicado, digamos, para ti la experiencia. Cuéntanos cómo fue. Fue durísima porque yo desde siempre he sido clariolfativa. A mí el aroma me dice muchas cosas. Y a mi papá yo tenía identificado el aroma de mi papá. De aquí a China yo olía que era mi papá, por la misma sudoración de su cuerpo y porque yo me acostaba en esta parte de la axila y ahí hay un olor característico. Olía su exhalación por su nariz cuando me ponía a olerlo y lo identificaba. Sin embargo, cuando él se fue, deja una ropa en el closet y la ropa acá en el norte de México es como vaquera, ¿cierto? Son sombreros, son chamarras de cuero, son botas de piel o de avestruz o de lo que sea de víbora, ¿no? Pero tienen un olor característico que es a la piel del animal curtido hecho textil. Entonces mi papá tenía sus chalecos y sus chamarras, sus gabardinas, no sé cómo se llamen, vaqueras de cuero. Entonces yo creo que no le cupieron en su maleta, no sé si después vino por ella, no sé, pero ese es un recuerdo mío que yo me metí a ese closet a llorar por mi papá. Hoy quiero llorar. Em, Ay, me vienen tantos recuerdos. Sí. Y agarré una cobija muy finita porque también he sido claritáctil, sensible. Entonces, todas las telas que son finitas, ligeritas, suavecitas, me encantan. Entonces, agarré esa cobija, me metí, me encerré en ese closet y volteando hacia arriba, las chamarras me llegaban a esta altura. Y olía yo a mi papá y decía, ¿por qué me abandonó? ¿Cierto? ¿Por qué me abandona? Y salía y le decía a mi mamá, llamémosle a mi papá. Y mi mamá hacía lo que podía con su corazón roto. em, que también me imagino se sentía abandonada igual y decía, tu papá no le interesa si tú comiste, si tienes zapatos, no me dio para la colegiatura este mes, llámale y dile que sí. O sea, ese tipo de cosas, errores que cometemos por no saber cómo manejar la situación y antes pues hay que hablar de terapeutas ni nada de esto, ¿cierto? Uno lo barajeaba y la vida seguía, la vida seguía, pero el mundo no se detenía y tú te detenías en tu dolor. Entonces, mis sueños a partir de entonces empezaron a cambiar de soñar con bosques, mariposas, Blancanieves, Bambi, Dumbo, que era mi mundo de fantasía, Disney en el que yo vivía, empezaron a cambiar a pesadillas. Y yo sentía que, como veía triste y deprimida a mi mamá, yo tenía que hacerme cargo de mi hermanito. Pero eso era solamente emocional, mental, astral, porque en la fisicalidad estábamos protegidos, había una casa, había comida, porque mi mamá trabajaba, pero no sé, yo sentía una responsabilidad al haber sido mi papá de proteger y cuidar a mi hermanito. Entonces me lo agencié, lo adopté como si fuera mi hermano. Entonces mis sueños, mis pesadillas eran que algún mal a la persona me lo arrebataba de la calle, como que íbamos a la doctrina o ofrecer flores a la María, al templo, a la iglesia, y me lo arrebataban, a mí me lo robaban. Entonces yo gritaba, yo lloraba, yo jalaba, siempre había unas cortinas en mi sueño, las mismas, era un sueño repetitivo. Entonces yo me levantaba muy mal, muy mal, muy mal, y a partir de ahí me hago más consciente de estos dones, mal llamados dones, porque yo la sufrí mucho, sufrí muchísimo al ver cosas, saber cosas, y no hubiera en mi entorno quien me pudiera explicar qué estaba pasando. Entonces volví a hacer la preguntona que habían callado, volví a preguntar por qué pasa esto, por qué me abandonan, por qué si ustedes humanos que se supone debían cuidarme, proteger mi integridad, me,
me sentía muy cargada de responsabilidades, aunque realmente te digo, ahora viéndolo como madre, no tenía responsabilidades, estaba cuidada, resguardada, protegida, seguía en la escuela, tenía mi fruta, mi naranja, yo no me daba cuenta que hacía falta dinero, que hacía cambio de uniforme, o sea, un niño no se da cuenta de eso, ahora lo veo, pero en aquel entonces se sentía abandono. Y mucha responsabilidad desde chiquita, muchísima responsabilidad. Entonces yo agarré a mi hermano como si fuera mi hijo y empecé a enseñarle cómo defenderse de lo que yo creía eran ataques de mi mamá, como ironías. Yo le decía, mira, yo me di cuenta cómo mi mamá nos trata, es que no había herramientas, no estoy juzgando a mi madre, estoy hablando desde mi ser, como lo viví. Y él estaba llorando una vez por algo que había sucedido que ni me acuerdo qué es, y le dije, haz esto, ríete, ríete, no me importa, por dentro tuyo, di, no me importa. Y le enseñé a ser irónico, ya que no le importara mucho lo de fuera o aparentar que lo de fuera no te hace daño. Y entonces todo estaba bien hasta que me la aplicó a mí. Cuando me ignoró a mí, fue irónico conmigo y dije, uy, qué gran maestra tuviste, lo estás haciendo muy bien. Eso ya no me gustó, entonces ya vengo yo a hablar con él. Le digo, hermanito, esto no se puede repetir, no estamos actuando bien. Eh, y en su vida él todavía tiene uno de estos aprendizajes de ser irónico y de guardar sus sentimientos, sus emociones, de preservarse, de cuidarse y de protegerse y poner una coraza para que los demás no sepan que te están lastimando o hiriendo. Hasta la fecha él tiene eso y yo lo observo ahora y digo, pues qué mala tutora fui, porque ahora desde el amor veo que el amor es el único camino. Entonces, bueno, así fue. Ya ni me acuerdo de la pregunta, ni por qué llegamos ahí, pero, y ya me acordé. Y voy a avanzar todo esto y te voy a ahorrar hasta los 14, 15 años. Mi mamá buscando las alternativas porque ella trabajaba como de secretaria en alguna tienda, en algún lugar, no sé, eh, o de asistente de algo, de esos de que la máquina de escribir, tomando dictados, cosas así, que pues no se generaba mucho, pero mi papá era ingeniero y químico y tenía su propio negocio, entonces pues más bien sustentábamos de lo de mi papá y cuando mi papá se va, le toca a mi mamá, muy duro. Yo aprendí a manejar a los 12 años por necesidad. Mi mamá vendió lo que pudo y se compró un carrito, esos que tienen una caja abierta atrás, que eran Datsun en aquel entonces, me acuerdo del 80 y qué año. Em, y ella se fue a la costa de Hermosillo, al campo, a buscar algo de qué cargar ese carro para traer a la ciudad a vender. Encontramos unos campos de naranjas que custodiaban unos vaqueros, le decimos así. Vaqueros no son los dueños del lugar, son los que trabajan para cuidar el campo y evitar que se roben la cosecha. Y ellos mismos se la robaban. Ahora lo entiendo, en aquel entonces no. Le llevábamos unas caguamas, o algunas sabritas y algún incentivo monetario y nos dejaba entrar a llenar ese carro y con unas cubetas a pie. Mi hermano, mi mamá y yo subiéndonos a árboles, aprendimos a cómo cortar la fruta, qué fruta estaba deseable, qué fruta estaba madura, qué fruta, cómo la podríamos manejar para no mayugarla. Entonces, fue todo un arte que aprendimos subiéndonos a árboles y rompiendo con nuestras manos llenas de callos. Mis manos son muy callosas todavía. Yo sé trepar árboles por eso, yo sé cortar, yo sé identificar los cítricos, ush, mucho. Me encanta, era mi comida favorita. Imagínate, duré años en eso con mi mamá. Entonces, mi mamá aún un día en la depresión, en la tristeza y encontrando su ser de nuevo metida en la religión, se le llevaba muchas horas en la iglesia y a veces no tenía ganas, como cuando estás en depresión, de salir a trabajar, pero necesitas comer, ¿cierto? Entonces me enseñó a mí a manejar y a mi hermano a hablar por micrófono, porque a mí me daba medio vergüenza, les cuento. Entonces mi hermano era bueno para cobrar, entonces mi hermano iba en la cajuela con la balanza, con las naranjas y yo iba manejando.
conectada con la bocina enfrente y me paraba donde veía gente, entonces vendíamos naranjas a 1 peso el kilo de naranjas. Eso no es nada, ahora está como a $1 el kilo de naranja. Em, Así nos sustentamos unos años. Yo recuerdo muy bien cómo a veces vendíamos 5 kilos solamente y eso me parte el alma porque qué gran mamá tuve, ahora lo veo. Que con 5 pesos íbamos a la tienda a traer un muslo de pollo, nos alcanzaba para y con eso hacía la sopa, y luego el pollo lo desmenuzaba y le ponía frijoles y le ponía pan de ayer, pan viejo, un bolillo de la panadería de afuera, de la esquina, que también lo vendían a 1 peso. Entonces, yo me acuerdo cómo mi abuela trataba de mejorar los frijoles que ya se habían perdido, ya tenían cositas verdes y se las quitaba para le echaba más agua, le echaba más chile colorado, le echaba la bendición de Dios y así nunca nos empachamos o nos enfermamos por eso, creo. Cuando, no pudo mi mamá más con los gastos de la casa, nos fuimos a vivir con mi abuela, y en la casa de mi abuela vivía una tía con sus hijos, soltera también. Entonces ya eran 2 personas separadas, divorciadas, con hijos en la casa de la abuela. Em, y me toca a mí criar, yo estando ya en la secundaria, 12, 13 años, a mis sobrinos más, que los amo con todo mi corazón. Yo les enseñé, yo hice huevito, yo les enseñaba a comer huevito, a caminar, a bañarse, yo los bañé en el lavadero, los llevaba a la guardería porque mi mamá y mi tía trabajaban, o sea, una niña de 12 años, ahora lo veo, llevando a otra bebé en carriola a la guardería. Inverosímil. Eh, bueno, esa fue gran parte de mi niñez y mi adolescencia, eh, siempre con los mejores lugares académicamente, porque nunca permitía que bajaran de 8, porque en otro episodio también me metieron unas cachetadas cuando me saqué 8, que ahora entiendo que era por mi bien, no las formas, pero sí fue muy bueno el aprendizaje. Em, Hasta que empecé yo a sentir ciertas cosas en la secundaria. Me venía caminando con unos amigos que yo siempre fui muy astuta, mis amigos siempre eran los más nerds, los más inteligentes. Entonces yo me juntaba con ellos para ver si me dejaban hacer tareas con ellos para yo aprender más. Entonces yo siempre supe que la gente con la que te rodeas es importante en tu vida. Muy astuta desde chiquita. Entonces yo nunca me juntaba con los que se saltaban las clases, con los que no entraban, con los que pedían, a ver, ¿quién hizo la tarea que me la pase? Con los que fumaban, porque en la secundaria ya fumaban. O sea, yo era guácala, yo soy niña bien y yo de 10 para arriba y Diosito y todo lo demás es el infierno. Entonces, me metí en esa burbuja y en una de ellas empecé, en una de las veces que me iba a pie a casa en la secundaria, algo le pasaba a mi cuerpo. Yo fui señorita muy tarde, casi hasta los 15 años, tuve mi periodo menstrual, y todos ya tenían todas desarrolladas por todas partes y yo como niña, es más, iba con la camisa abotonada sin siquiera top ni una blusita abajo porque no había nada que se viera ni se notara. Entonces, también eso me hice sentir como menos, como discriminada, decir, pues, ¿quién soy? O sea, no perteneciente a. Y de pronto algo empezó a cambiar en mi cuerpo. Yo no sabía qué era desmayarse y empecé a desmayarme cuando iba camino a mi casa al salir de la secundaria y mi mamá creía que yo lo estaba fingiendo. Em, yo creo que eso creía para que yo tuviera atención. Incluso mi papá y su nueva pareja, a petición de mi mamá, que le decía, hablen con ella porque hace cosas como para llamar la atención. Créanle, por favor, a sus hijos. Créanle más a sus hijos, que lo que incluso ningún terapeuta les pueda venir a decir que su hijo es tonto, que su hijo tiene Asperger, que su hijo no entiende, que es autista. El amor, el amor de la familia, la mamá, la comprensión, aunque no sepa cómo manejar eso, decirle te creo, eso hace toda la diferencia. Em, entonces,
empezó a creer que yo estaba fingiendo lo que me pasaba, mis desmayos, mi cuerpo se iba, se salía. Y habló mi papá y su pareja conmigo, me decían, dinos, hija, ¿qué pasa contigo? Ya te llevamos al doctor aquí, no tienes nada, te llevamos acá, no tienes nada, o sea, ¿qué está pasando contigo? ¿Quieres atención? Lo que está pasando es que quieres que te pongamos más atención. Y eso a mí me rompió. Dije, ¿cómo puede ser que los seres que yo más amo me estén diciendo que estoy inventando las cosas por atención? Se me hacía, no sé, se me hacía feo, se me hacía feo. Entonces, recuerdo también algunas cachetadas en la adolescencia, porque me gustaba un muchachito que no era el primer lugar, ni, y que no era católico, y que no iba a misa, y que no iba a la iglesia. Y yo le decía, por favor, ve a la iglesia, porque si tú vas a misa los domingos, mi mamá te va a ver y entonces mi mamá va a aceptar que tú y yo podamos platicar. O sea, platicar. Yo no estaba hablando de relaciones sexuales ni nada. Vernos en el jardín de mi casa y sentarnos, que puedas venir a visitarme. Pues entonces yo empecé a evangelizar a ese ser para que fuera a la iglesia. Y le decía a mi mamá, voy a ir a misa, también va a ir fulanito de tal, que no te asombre y no te diga nadie que voy a estar, que voy a platicar con él. Entonces él fumaba, yo le decía, por favor, deja de fumar, por favor, no fumes. Incluso me inventó una canción él, que fue mi primer noviecito, se llama Tomás. Cuando yo tenía 14, de 14 a los 17 años, fue mi novio. Hizo todo lo que pudo eh, por dejar el cigarro, y entraba a rezar el rosario todas las tardes a las 6 de la tarde en mi casa. Se rezaba el rosario, estuvieras o no estuvieras, el rosario se rezaba ahí a esa hora. Entonces, quien estuviera, fueran parientes, amigos, vecinos, humanos, hermanos, quien fuera, entraba a rezar el rosario. Era una falta de respeto que ahí se estuviera rezando el rosario y hubiera gente viendo televisión o afuera en el jardín o en cualquier lugar. Aquí se hace esto, quieras o no. Si quieres estar aquí, esto se hace. Entonces ahí verás a mis tíos, a sus amigos, a mi novio, a mis amigos, a todos en la sala rezando el Santo Rosario. Entonces yo ahora entiendo que fue un gran esfuerzo de este ser maravilloso, Tomás, que fue mi primer novio y con el cual yo me di cuenta que era medium, porque él partió, él murió a muy temprana edad. Y fue mi primer ruptura del corazón y nadie lo entendía. Y yo lo empecé a ver y yo lo empecé a sentir cuando me bañaba y me venía y me daba mensajes y me decía y era una locura porque yo no tenía quien contárselo y que nadie me creyera. No, no había la apertura que hay ahora. Entonces era llorar y tragarme mis lágrimas tirada en el suelo queriendo morirme. Yo también a mis 14, 17 años. Entonces, mi mamá decidió que nos íbamos a cambiar de ciudad para mejorar la economía porque había conseguido una pareja en otra ciudad que tenía una taquería, un puesto de tacos, realmente no era taquería, era un puestito de tacos. Y ella decía que ahí nos iba a ir mejor, entonces decidió dejar a mi abuela y a mi hermano en esa otra ciudad y me llevó solamente a mí para cuidarme como niña, jovencita, adolescente, a esa otra ciudad a aventurarse por nuevas historias, aventuras económicas. Esto hizo que yo me separara de Tomás físicamente y cuando Tomás iba y me visitaba, mi mamá lo corría. Entonces fue muy duro, lo corría, lo corría, lo corría. Hasta que un día mi mamá me entera por el periódico que no existían los celulares. Acuérdense que para llamarnos, él tenía que ir a una caseta y un teléfono fijo donde no estuviera mi mamá, porque mi mamá me estaba separando de él por mi bien. Porque pues si antes de que se enamoren estos, que es más, pues ya teníamos 3, 4 años de noviecito. Bueno, ella me lo quería quitar, y yo lloraba muchísimo y hubo discusiones entre la familia porque una tía incluso le decía, déjalos, es amor de juventud, luego se les va a ir, no te metas. Y hubo cachetadas, hubo gritos, hubo de todo ahí por esa relación. Hasta que un día me entero por el periódico que Tomás había muerto. De esa forma me entero. Y joven y sin recursos no tuve opción para ir ni a su velorio ni ver dónde lo enterraron. Después yo fui profundamente triste en la preparatoria. Y chicos andaban ahí tras de mí, me fui la reina incluso del pueblo, de un pueblo, que pasas arriba del carro y saludas a todos, pero yo era profundamente triste porque tenía un duelo que no sabía procesar.
del amor de mi vida y que el amor de mi vida se conectaba conmigo y yo no podía decirles a nadie, o se los decía, pero nadie me creía. Ujú. Hasta que yo cantaba, te digo que siempre estuve en el coro de la iglesia, después estuve en mariachi, por años, después grabamos canciones y algunas giritas por ahí, estudiantiles, y así, cosas pequeñas de pueblo, eh, que para mí eran la gran artisteada. Y y yo era profundamente triste, y una vez el maestro de música, el guayo, así le decíamos, que lo tengo en mi corazón siempre, me dijo: "Cuéntame por qué lloras". Le conté esto y me dice: "Mañana te voy a llevar a Caborca", que era donde era mi novio, Tomás. "Mañana te voy a llevar y vamos a ir a la casa de su mamá, ¿sabes llegar? Sí. No le digas nada a tu mamá, te voy a robar de la escuela". Un maestro. "Llegas temprano a la escuela y nos vamos a ir". Pues me subió a mí y a 2 que 3 alumnos más de la bola del grupo de música y nos fuimos a Caborca, que está casi 2 horas, hora y media de lejanía del pueblo. Llegamos, llego a esa casa y ya no está nadie. Ya no está su mamá y su hermana, que era con quien él vivía. Me abren personas desconocidas y me dicen que sí saben que el chico de ahí murió, pero a base del dolor, la hija se llevó a la mamá a vivir a otra parte y no saben a dónde, y rentaron la casa por los recuerdos que esto les traía. Así que no pude hacer un cierre correcto, pero el intento se hizo. Entonces, desde ahí empiezo a experimentar lo que es el duelo y la pérdida, la muerte. Era mi primer ser querido, amado, que se me iba, y me enseñó que la muerte no existe. Entonces, desde esa edad, yo sé que es una ilusión, que la muerte es para los que nos quedamos aquí y los que nos vamos seguimos transitando. Fue duro. Bueno, ahí me quedé a los 17, a los 18 me embarazo. Entonces, tú sabes si quieres seguir preguntando o yo sigo hablando. Bueno, hermanita, que antes que entrar en otra pregunta o que decirte cualquier cosa, decirte que te abrazo desde mi corazón y agradecerte por todo esto que nos compartes, por abrirte así, abrirnos tu corazón tan plenamente. Eh, en verdad, quisiera decirte tantas cosas, pero ya que te veo en México, entonces ahí te voy a apapachar y te voy a decir todo lo que tengo aquí en el corazón para decirte ahora. Este, eres mamá de 4 hijos, ¿cierto? Juan, ¿cómo fue ser mamá a los 18 y cómo ha sido la experiencia? Porque los hijos son unos maestrotes, ¿no? Pero ¿cómo fue para ti? ¿Cómo ha sido toda esta experiencia? Em, Mágico, pero si yo puedo decirle a alguna persona en su juventud, hoy, aquí y ahora, algún consejo sobre maternidad o paternidad, es: no tengas hijos, al menos no tengas 4. Tener 4 o más es una maestría, es como viene totalmente relacionado con los dones, talentos, habilidades y experiencias que tú has tenido en otras vidas y en tu vida actual hasta llegar al punto de ser madre o padre. La vida te venía preparando, la existencia de tu ser te ha venido preparando para ese gran momento. Em, y conforme los hijos son los maestros, conforme los hijos es el nivel de aprendizaje que tienes que atravesar, y cada hijo es una maestría y ningún hijo es igual al otro. Entonces es ahí acomodarte. Aquí está uno, mira, muy grosero. Lo tengo aquí enfrente y lo me hace: "No, está haciendo cara". Es mi hijo Isaí, él tiene 20 años. Al primero lo tuve a los 18, como te decía, se llama Fernando. Él tiene 25 años ya. Ahí saquen cuentas cuántos años tengo. Cuando yo salí embarazada, eso no se usaba. Acuérdense que ultra religioso, que cómo vas a salir embarazada si eres la hija de no sé quién y estás metida en la iglesia. Entonces, fui juzgada, pues
no sé si con razón o sin razón, pero pues simplemente la gente habló, porque pues yo me la llevaba en el coro de la iglesia, te digo, en la iglesia, en todos los grupos juveniles, etcétera, ahí encontraba mi paz, mi refugio. Em, y fui juzgada y muy feo, muy fuertemente, me llamaban de una manera que no quiero repetir porque casi la hablo y aquí tengo la... eh, entonces mi mamá, yo me envalentoné y fui y le dije, sabes que estoy embarazada. Em, Y aquí les va un consejo a todos los que están oyendo y de algo les pueda servir mi vivir. Yo me puse con esta persona que fue el papá de mis hijos por despecho, por decir, no quieres con mi mamá, no quieres que yo tenga novio. Pues ahora, a ver, ¿quién anda atrás de mí? ¿Cuál es el primero? Dos, tres, por ahí. Tú estás muy flaco, tú estás muy feo, tú estás muy negro. Bueno, es la peor, eres la menos peor elección, véngase para acá. Y tenía muy poquito tiempo de novia con él cuando salgo embarazada. Entonces, pero era por rencor, por orgullo, por resentimiento, por coraje, no por las decisiones correctas, no era por amor. Amor, el primero que tuve y se murió. Aquí fue otra cosa. Cariño sí había porque era una buena persona, era un buen estudiante, una buena persona. Pero bueno, eso fue como pasó. Entonces, me corrieron de mi casa, como cualquier adolescente que sale embarazada y la mamá no sabe qué hacer, es como que para que escarmientes, ¿verdad? Vete de la casa. Pues me fui, yo no tenía pasaporte, hice lo posible por sacar mi visa sola como estudiante para sacar, te amo, mi amor, para sacar la visa, irme a tener a mi hijo en Estados Unidos, porque yo había oído que en el IMSS, que era la única forma de tener el sistema de salud mexicano, que era la única forma de tener un parto sin pagar. Entonces yo no tenía dinero, ¿dónde iba a tener dinero yo? Entonces, y mi pareja también estábamos estudiando juntos, entonces éramos chamacos los dos del mismo salón de clases, no había ingresos. Entonces a mi mamá le empezó a ir muy bien en su taquería, ya no era un puestito, ya era una taquería más formal, con mesitas, ya tenía todo, pero el ingreso que ella tenía, pues era de ella, yo no podía, si ya me habían corrido, no era mío, yo pensaba, ¿cómo voy a tener esta criatura? Bueno, hice todos los trámites, me dieron la visa, por primera vez en mi vida la saqué sola y me fui a Estados Unidos. em, en diciembre del 1999, y me decían que mi hijo estaba participando para ser el niño del milenio, porque iban a nacer en enero del 2000. Entonces, a los que nacieran los primeros 15 les iban a dar no sé qué tantos dólares. Entonces, yo estaba entre la lista y decía, Dios mío, por favor, que me lo saque. O sea, ya con eso vivo un tiempo con esta nueva criatura que yo no sé qué voy a hacer con ella. Y no quiero recordar todo lo que pasé porque fue durísimo, pero llegué a la casa de unas personas que eran parientes lejanas de mi pareja y eran drogadictos. Entonces en esa casa no había comida, había agujas, había cucharas, había quemadas, había focos, había piedras de cristal, todo olía a marihuana, todavía olía a tabaco porque hacían los tabacos así enrollados. Un nuevo mundo para mí, de estar encerrada en mi casa con las monjas religiosas, a la iglesia, salir a eso era, ni en las películas lo había visto. Y dormía en una alfombra en el suelo con una panza tamaño, crecí 19 kilos. Y entonces yo no sabía cocinar, entonces me tocaba abrir latas de lo que hubiera para cocinar y en una de esas me habla mi mamá y me pregunta, ¿cómo estás? Y yo con ganas de decirle, rescátame, sácame de aquí. Pero no tenía ni el valor porque sabía que la había defraudado y dije, estoy bien. ¿Tienes que comer? Sí. ¿Tienes dónde dormir? Sí. Ok, hija, Dios te bendiga. Yo quería decirle, sácame de aquí. Y mi parto fue el 15 de enero en el Tucson Medical Center en Tucson, Arizona. Fue mi mamá a verme y así como llegó, se fue. Llegó, vio que yo estaba viva, vio que estaba vivo el niño. Nos dio dinero, le dio dinero a mi pareja para que le comprara una cuna, $300, me acuerdo perfecto. Y cuando se fue, me dicen los médicos, ¿cómo te sientes para darte de alta?
Y yo les dije, me siento muy mal porque había oído que si tú decías que te sentías mal, te dejaban otro día más en el hospital y yo no quería volver a ese lugar. Y me acuerdo que le canté a mi hijo, le decía, perdóname por traerte a este mundo tan lleno de tristeza. Y le cantaba, qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito tu pelo negro, qué bonito mi amor, todo tu ser. Le cantaba esas canciones porque yo cantaba, yo las tenía fresca, entonces esa canción, ay, qué bonito. Le cantaba y le cantaba para tratar de restituir el dolor y la tristeza que yo tenía con mi canto y que el niño me aceptara. Bueno, me tuve que volver a ir al mismo lugar. Y recuerdo que la pasé muy mal dando leche, lactando, porque me mordía el pecho y me salía sangre. Entonces yo me quedaba dormida con un dolor en los pechos, pero no tenía para leche. Entonces estaba esperando que el gobierno me diera, mientras tanto tocaba pecho. Entonces me salía sangre de los pechos y cuando yo despertaba el niño tenía la sangre pegada por acá, la sangre corriendo por mis brazos, sangre con leche, una cosa fuerte. Em, entonces ya salimos de eso, 6 meses duré en Estados Unidos, me regreso a estudiar mi carrera como universitaria ya con un bebé en portabebé y una tía me dice, Cintia, ¿estás segura que quieres hacerle gastar a tu mamá este dinero de la inscripción a la universidad? Porque tú con un hijo no vas a poder ni estudiar, vas a defraudar a tu mamá más y vas a tirar ese dinero. Mejor agarra el dinero y compra leche y pañales, que es lo que necesitas. Me acuerdo perfecto, perfecto, como si hubiera sido ayer. Y agarro fuerzas de no sé dónde, yo creo que de los leones que traigo en otras encarnaciones dimensionales. Y le digo, dime qué no puedo hacer para que te sientes y veas lo que soy capaz de hacer. Y me dijo, eres más terca que una mula. Agarré el dinero, pagué mi inscripción y para no ser tan largo, más largo, terminé mi carrera con 2 hijos en la universidad. El segundo me la aventé también ahí. Mis compañeros eran quien iba por ellos a la guardería. Yo vendía en la universidad, en mi mochila vendía cigarros, vendía mentas, vendía tostitos, vendía fritos, vendía galletas, vendía salsas, vendía naranjas con chilito. Traía mi mochila de cuadernos, traía la mochila de llantas donde traía mi tiendita y traía el portabebé con el niño primero y después un portabebé, una carriola y una manita, porque el día que me gradué, así subí al estrado porque me gradué y me titulé por promedio. Entré con la generación del 99 a la universidad y me gradué con ellos, a pesar de que en el Inter perdí un año por irme a parir a Estados Unidos de nuevo a mi segundo hijo y volví, pero yo tomaba clases los sábados, los domingos, las vacaciones, los de verano, 6, 8 clases, estaba enfocada en ello y viví vendiendo cosas yendo a Estados Unidos a los tianguis yardas y trayéndomelas para mis mismos compañeros de la escuela que todos eran foráneos y necesitaban un mueblecito, un colchón, pues bueno, yo pedía un carro, me iba, agarraba colchones que regalaban allá, venía y los vendía, o sea, era una vende, 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 yo no vendí mi cabeza porque no se me quitaba. Y así saqué adelante a mis 2 primeros hijos. El día que yo me titulé por promedio fue para mí, fue un gran logro porque no era lo que había logrado, no era el estudio, no era el papel, era callar muchas bocas y decir, sentirme orgullosa de mí, decir, yo pude. Así que iba con 2 pedacitos de carne caminando al estrado a recoger mi título, que nunca lo he usado, por cierto, el papel no es importante, si no era importante hace 20 años, menos ahora. Entonces, em, es importante la autoeducación. Listo, salí de ahí, busqué trabajo y fue el primer trabajo que encontré. Para esto ya no estaba mi pareja conmigo, el papá de mis hijos. Embarazó otra persona entre, entre un embarazo mío y otro. Y pues me enteré y esas son otras historias muy largo. Aquí necesitamos 2 días de plática. Entonces, también supe que se metió, se enredó con mi mejor amiga de la universidad, mi expareja. Entonces, donde yo, cuando me separé de él, me fui a vivir con mi mejor amiga. Entonces, estando con mi mejor amiga, me entero que ellos dos habían tenido algo que ver. Entonces, tomo a mis 2 hijos de nuevo y me voy de ahí, otra partida del corazón, más por la amistad que por la pareja, que yo ya sabía que no había un gran amor, había respeto y había cariño.
Em, y ya, pues ahí me titulé y me toca buscar trabajo. Y cuando busco trabajo, el primer trabajo que encuentro fue en esta fábrica de computadoras y empecé como telemarketing en llamadas y mis hijos los dejaba encargados con vecinas acá, hasta que un día todo cambió porque yo los dejaba encargados totalmente, 100% la responsabilidad hasta las 6 de la tarde que yo salía. Yo andaba en camión, a pie, en camión, en buses, em, hasta que un día me hablan y me dice, oye, ¿y Fernando? En las 3 de la tarde y los niños salen como a la 1 de mediodía. Y le digo, pues no sé, usted iba a ir por la escuela, ¿qué pasó? No, es que fuimos y no estaba y nos vinimos. Yo, ¿cómo? Sí, nos vinimos a la casa, pues no estaba, ¿qué hacemos? Yo pensé que usted había ido por él o había mandado a alguien. ¿A quién voy a mandar? Si mi mamá y mi hermano vivían en otra ciudad, yo estaba estudiando en otra ciudad, no tenía familia, entonces estaba sola. Y entonces fue una levantarme de mi lugar, querer salir corriendo, un amigo me prestó un carro, me vine manejando por la carretera, yo trabajaba fuera de la ciudad, me vine manejando por la carretera, en un semáforo se puso en rojo, abrí la puerta y quería seguir corriendo, o sea, quería seguir avanzando, no podía esperar el semáforo, estaba loca. Eh, Llegué a la casa, llamé a los policías, mis amigos del trabajo me hicieron unos flyers con la cara de Fer, mi teléfono no tenía saldo, tuve que ir a una farmacia a comprar, hacer un caos, llamar a la policía llegó, todos los vecinos supieron, yo tirada en el suelo hablando por teléfono a mi mamá, mamá, me robaron al niño, no sé dónde está, fui a la escuela, nadie sabía. Es lo peor que yo le puedo desear a alguien, que pierda a un hijo. Yo sé lo que se siente eso. Y lo recuperé en la noche. El niño vio que no llegó nadie por él, salió a la esquina, agarró un camión y le dijo, me lleva para mi casa y dónde vives, no sé. ¿Traes dinero? No. Y el señor del camión se lo llevó paseando por la ciudad hasta que el niño reconoció una esquina que era la esquina de mi casa donde yo tomaba el camión para irme al trabajo. Todos los días pasábamos por ahí. Y reconoció esa esquina y le dijo, aquí vive una señora que yo le decía nana porque estaba muy viejita y acá en el norte le decimos abuelita o nanas a las que están así canositas. Yo le decía nana. Entonces él le tocó la puerta y le dijo, estoy buscando a mi mamá, vinieron a mi casa, yo estaba trabajando, no había nadie y ella lo resguardó en su casa, calladita la boca, pues no había celulares, Instagram, TikTok, ni nada. Ella dijo, pues más tarde vamos. Entonces eso me enteré a las 3 de la tarde y como a las 7 de la tarde paso yo por la esquina y veo una chamarra del niño, la chaqueta en una silla. Y dijo, aquí está. Le toco y mi nana sale, que no era mi nana, era la señora de la esquina que yo le decía nana, em, sale echándome madrazos, que qué poca responsabilidad, que yo abrazo al niño y me uno a él y digo, wow, estas son cosas. Después perdí otros hijos en los supers y así, pero eso fue lo más grande, lo más feo. Yo creo que a todos nos ha pasado eso que se nos pierde por un ratito y ay, el corazón, ¿cierto? Pero eso fueron horas, fue un martirio. Y después encontré a mi pareja, a mi segunda pareja con la que tuve 2 hijos más. Nos conocimos en diciembre, en abril me dio el anillo, nos casamos y 18 años de matrimonio después, 4 hijos, porque mis hijos pequeños aprendieron a decirle papá por el amor y el respeto que él siempre nos brindó, una persona muy noble de corazón, que siempre ha estado con nosotros, siempre estuvo con nosotros. Y mis hijos ahora me mandan un meme, mi mamá se equivocó en la primera ronda, pero en la segunda lo hizo bien chingón, ¿no? Porque uno aprende, uno aprende, espero, porque si no aprende, luego llegan situaciones que nos hacen aprender. Pues bueno, ahí vamos. Mis hijos pequeños ya no son tan pequeños, tienen 14 y 13 años, o 13 y 14 años, que son los pequeños, los grandes ya están. Cada uno con sus parejas, cada uno con sus profesiones, cada uno individual con su vida. ¿Qué más? qué lindo, hermanita. Yo estoy fascinada de escucharte. Cuéntanos un poquito la relación con tu familia, con tu mamá, eh, cómo es ahora con tu hermano. Trago gordo y trago agua, porque em, ellos son perfectos tal cual son humanos en evolución como muchos aquí.
Sin embargo, mi camino del despertar de la conciencia, íbamos juntos y se desvió, se derivó. El mío me permitió ver nuevas realidades, nuevas opciones y empezó a desquebrajarse esa unión familiar que había. Siento yo que precisamente es por estos temas de espiritualidad, donde yo empiezo a hablar, em, a ser el refugio de mis sobrinos, eh, los hijos de mi hermano, el hijo de mi hermano, donde viene y me dice, tía, es que yo creo que yo soy ateo y el niño está en una vida igualita a la mía, pero ahora en el 2020. Igualita, pero en el 2020. Escuela de religioso, ir todos los días a la iglesia, ir al catecismo, la directora es una monja y la abuela es una monja y la otra abuela es una monja y el papá y la mamá ocupados en trabajar y en ellos también porque son excelentes padres, pero en todos estos temas somos muy ignorantes. Todos somos ignorantes en el tema de la espiritualidad. Entonces yo podía hablar solamente de mis vivencias, de mi experiencia, de lo que yo sabía. Entonces el niño viene y me dice, tía, yo creo que soy ateo, porque me dicen, pídele a la Virgencita, pídele a Diosito, pero yo creo que Diosito no es ese que está ahí, yo creo que la Virgencita no es así como me la están diciendo, yo creo más en la ciencia, yo creo más en la física, yo creo más, incluso me mencionó la física cuántica. Entonces le digo, tú sabes lo que es el experimento de la doble rendija y ahí tienes a un niño con un iPad en la mano que es, ¡guau! Eso, tú sabes lo que es la teoría del huevo, entonces lo puse a que le explotara la mente y dijo, eso tiene más sentido que el catecismo. Entonces me dice, pero yo tengo miedo porque no quiero ni pensar en eso porque ellos, su familia, la familia o la iglesia o la escuela, todos le han dicho que Diosito ve incluso tus pensamientos y que si él está pensando que Diosito no existe tal cual como nos lo están diciendo, está pecando, entonces tiene que ir a confesarse. Dice, qué flojera irme a confesar conmigo. Entonces, cada vez que entra mi raciocinio, mi lógica para decir, yo soy Cristo, yo reconozco el ser que soy, no es con esas palabras, pero yo se los pongo aquí hacia ustedes, em, entra la culpa, entra el miedo, entra la vergüenza, no vayan a saber lo que estoy pensando, entra la culpa. Entonces viene conmigo y le digo, ¿qué tienes miedo? Del infierno. Porque si yo pienso esto y no voy y me confieso, me voy a ir al infierno. Entonces yo lo pienso mucho, tía. Pero no tengo a nadie con quien contárselo porque, pues, ¿por qué? El círculo donde vivía. Le dije, aquí te puedes liberar, eres libre de hablar conmigo lo que tú quieras. Y de por sí yo veía a mi sobrino unas 2 veces al año. Esa vez me lo dejaron porque el papá fue a trabajar y vino en la tarde y ese día fue de puro hablar y me abrazaba ese niño y me abrazaba la cintura y se metía la cara en mi panza y me decía, tía, no sabes cuánto te amo, no sabes cómo te amo, porque le dije, mi amor, el infierno no existe y el diablo es ese que te está atormentando, son tus miedos. Tú le tienes miedo a la autoridad de tu papá y le tienes miedo a la ignorancia de la gente que te rodea, que te dice cree en esto porque es así, lo digo yo, y no te cuestiones. Tú le tienes miedo y ese es el diablo que te está asociando. No hay realmente un ser con el diablo y no existe el infierno. Así que exprésate siendo tú, realmente lo que piensas, realmente lo que sientes. Creo que me excedí porque cuando llega mi hermano, el niño le cuenta y hubo un intento de enfrentamiento al cual yo no respondí, me quedé sentada en el sillón, mi hermano sí se para como león enjaulado y me dice, ¿quién te crees que eres tú? Te prohíbo que vuelvas a hablar con mis hijos de estos temas. Te lo prohíbo rotundamente, nunca más. Y pues con el dolor de mi corazón abandoné a mi sobrino en su despertar, porque debemos saber hasta dónde y respetar los límites de los que son sus padres. Si bien él la está pasando mal, él fue el hijo que eligió esa familia y esos padres. Y yo sé que su alma sabrá cómo superar esas olas para salir adelante, pero siempre me tiene, Ángel, si en algún momento ves esto, la tía te ama, te adoro. No te abandoné a ti, me hice a un lado por respetar lo que tenía que respetar. Y entonces desde ese momento algo se fracturó. Yo empecé a hablarle a mi mamá de mi bilocación, que yo me sentía en 2 lugares al mismo tiempo. Le empecé a hablar de la oblicuidad, del don de la oblicuidad, de poder desdoblarme y estar en diferentes lugares al mismo tiempo, de cómo veía yo que podía cambiar de realidad al quedarme en una meditación profunda y después ver el sol, abrí y cerraba los ojos y yo me cambiaba de realidades. Yo le podía hablar a mi mamá cómo sentía
que el arcángel Miguel me estaba eh, entrenando en el astral para combatir, en aquel entonces era combatir, ahora ya entiendo que no, a los demonios, a la oscuridad, a la densidad. Todas esas cosas yo se las trataba de poner en un lenguaje que ella entendiera. Entonces ella me decía, sí, como el Padre Pío, claro, ay, hija, qué feo lo que te pasa, no le digas a nadie, no estés contando de esto, ay, reza tres Padre Nuestro, sangre de Cristo, y que no te pase. Y de pronto un día me pasó que contacté con extraterrestres. ¿Y yo a quién se lo cuento? Si mi mamá ya me dijo que eso le pasaba al Padre Pío, a la monja sabe quién, a Sor sabe quién, a aquella que tenía contacto con la Virgen de Fátima, puras cosas religiosas que ella, hasta donde era su cuadro contextual, me daba ejemplos. em, Dije, le voy a contar de esto. Entonces vengo y le digo, fíjate mamá, que el otro día estaba yo en oración, le tenía que decir, no en meditación, cerrando los ojos, estaba ahí, estaba con un ser de luz que pues le traducía, era un ángel y para ella nomás existen tres, ¿no? A Miguel, Rafael y Gabriel. Entonces era Miguel, yo siempre se los disfrazaba así para que me entendiera, como el lenguaje de niño. Y cuando le digo, de pronto llegan unos seres extraterrestres y me abducen y empiezan a salir chispas y me llevan y veo la nave y le veo el cuello y le veo los ojos. Mi mamá estaba, esta ya se, o sea, ya, eso es del demonio. Eso es del Ujú. demonio. O sea, salte de ahí. Por eso te pasan las cosas que te pasan, por eso te va mal, por eso te enfermas, por eso a tus hijos les pasan desgracias, porque estás metiéndote con cosas del demonio. Yo no sé qué estás haciendo. Entonces, imagínate, venir de una abducción en el astral, obviamente en conciencia, no física, y no tener con quién compartirle, con quien la comparto me dice que es del demonio. Pues yo me cierro totalmente a esto. Digo, no, 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 cierro todo, cierro, no quiero tener demonios bajo astral, nada. Si yo nomás me abría a Los Ángeles, ¿por qué me ponen extraterrestres? Me cerré 2 semanas por mi libre albedrío y mi voluntad. Por eso el libre albedrío es súper importante en el astral si reconocemos las leyes universales aquí en la Tierra. No, entonces, lamentablemente aún. El nuevo humano crístico espero yo que sí. Es importante que tú determines qué es tu voluntad, eh, no tener contacto con esos seres que no permites, que rechazas, que disuelves todo contrato con vos. em, y esto se lleva a cabo, te lo juro, porque a mí me pasó, duré 2 semanas desconectada del espíritu, digo yo, porque ni canalizaba, ni soñaba, ni volaba, ni iba al astral, ni percibía nada. Entonces era como ser un humano normal y ser un humano normal, perdón, a lo mejor me expreso mal, pero es muy burdo, es muy básico, es muy duro, es muy tenso no tener la conexión con el espíritu. Te invito que si tú no has sentido lo que es expandirte, iluminarte, conectarte al espíritu que eres, te invito a que medites y que lo hagas porque es lo mejor que te va a pasar. No en la vida, no, no es solamente ir a trabajar para dinero, para pagar las deudas, para volver a trabajar, para hacerme viejo, para ver si visito a mis nietos algún día, a ver si salgo algo para morirme y se oscureció y se acabó. Estás en proceso de evolución, evoluciona, conecta con tu alma, conecta con tu ser, por favor, que ahí vas a encontrar todo, todas las respuestas. Entonces, mi mamá y mi hermano dejaron de hablarme, no por una discusión, no por un problema, por algo casual que se fue dando y se fue enfriando la relación. Entonces puedo decir que desde que yo soy Akicha, no soy más, no he tenido más relación con mi familia de sangre, que son ellos dos. Y mi hermano de vez en vez me manda mensaje y de vez en vez le contesto. Así como que, ¿cómo estás? Y a los 5 meses le contesto, muy bien, ¿y tú qué tal? Ah, yo también, ah, pensé que estábamos enojados. No, no estamos enojadas. Ah, muy bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Y listo. Pero mi mamá ya hace tiempo que no sé de ella. La amo con todo mi corazón y espero que esté muy bien. Respeto sus creencias, respeto profundamente su ser, valoro la vida tan dura por la que pasó y cómo nos sacó adelante. em, pero son cosas de la vida que pasan y yo sé que en algún momento nos hemos de volver a encontrar. Así Claro va. que sí. Ujú. Bueno, hermanita, dinos, ya casi para finalizar, qué rápido se fue la hora. Dinos qué te enoja, qué Muchas cosas te cosas, enojan. Muchas cosas. muchísimas cosas, muchísimas. Yo creo que es de lo que más, con lo que más trabajo, con mi ego. Me enoja, no, no me gusta, no es que me enoje, voy a hablar desde el no me gusta, desde el difiero.
con las mentiras y yo no vamos, uy, las mentiras, por más justificación que tengan, yo prefiero una verdad dura que una mentira perpetuada y hecha grande para poder mantenerla. Entonces prefiero la verdad. Em, la mentira, eso no me gusta, me enoja, em, las injusticias, aunque desde chica he vivido con de por qué la vida es tan injusta. La gente pobre, la gente que está en la calle, los animalitos que la gente los abandona, los tira como si fueran qué. em, He sufrido hasta por las rosas, por las plantas, por los árboles, las injusticias. A mí me gustaría que viviéramos en un mundo más justo. Pero bueno, me he dado cuenta que no hay justicia en este mundo, que hay lo que tiene que haber y es correcto para el aprendizaje y la situación de cada persona. Eso me enoja. Me enoja también humanamente que yo diga algo y las cosas no se hagan. Eso. ¿Por qué? Porque no tengo el control. Me enoja no tener el control. Sí, me enoja. Pero trabajo con ello diario. Por ejemplo, si yo te digo, ah, bueno, me lavas el carro, por favor, o me haces esta llamada, o me pones esta cita, o te bañas a los chamacos, a los niños. em, y me dicen, sí, 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 y yo me quedo tranquila y me quito ese pendiente, como el que lo tacho de mi pizarra, el pendiente, y cuando vengo y veo que las cosas no se hicieron, es como se me enciende el boiler rapidísimo. Pues esas son como que cosas que más me enojan. Sí. Ok, hermanita. Y qué como y Bueno, cómo duermo y todo eso nos faltó. Yo no sé si ahorita o para la otra sí, entrevista. vas a tener que volver para que nos cuentes más cosas. Este, por lo pronto, cuéntanos cómo te sientes de que vas a Texcoco y nos vas a acompañar en este gran evento en conciencia. Hermanita, cuéntanos. Qué bello. Fíjate que cuando en el 2021 que yo empecé a ver quiénes más hablaban de esto, eh, que me descargo TikTok por primera vez, empiezo a conectar con ciertos seres y yo decía, wow, algún día que me escucharan, si yo le mandara un correo no sé, a Matías de Estéfano, a los Tres Guías, a Deva, al Pelón de las Estrellas, a quien sea, ¿cierto? Yo veía que alguien hablaba de eso y decía, yo les quiero escribir y que me digan que si yo soy loco como ellos, porque siempre estamos poniendo el poder afuera, ¿no? Que alguien me diga y me canalice si es verdad que lo que yo estoy recibiendo, que alguien con clarividencia me dé la confirmación, ¿cierto? Hasta que me empoderé yo sola porque nadie me contestó, a todos les mandé correo, y Instagram, TikTok, nadie, nadie. La única que me contestó fue Ama Cascales. Y le agradezco muchísimo que ella ni sabe quién soy. Yo creo en uno de tantos DMs que recibió en un Instagram me dijo, bienvenida al despertar de la conciencia, ajo, busca tu propio camino, hermanita. Fue todo lo que me dijo y yo con eso dije, bueno, ajo. Entonces, a partir de ahí empiezo a hablar y a sacar esto y para mí es un gran honor estar con ustedes, con todos los que son parte de este evento en Texcoco, de este hermoso reencuentro de almas para hablarnos, compartirnos, abrazarnos y conocernos físicamente, que también es importante ese reencuentro, ese recordar quiénes somos en unión. Entonces, para mí es un honor, cuando, pues, me invitaron, yo dije: "Guau, qué lindo se siente, qué bonito que aquellos que yo veía tan lejanos, tan altos, tan distantes, ahora voltean a ver mi ser y me invitan. Eso para mí fue un gran honor y yo me quito el sombrero, la corona, todo y les digo gracias por hacer esto posible porque nos vamos a unir de corazón, a conocer, a resonar. Entonces, eso es muy importante porque imagínate si somos una, un campo bioelectromagnético vibrando en alta frecuencia, que yo espero que todos estemos haciendo nuestro propio trabajo personal para vibrar cada vez más alto. Y si ya tienes tú un impacto como individuo donde estás con ese campo electromagnético impactando positivamente en amor y en alta frecuencia donde tú estás, imagínate lo que va a pasar con 600 almas reunidas en una misma intención. Entonces, eso es realmente, es mucha luz y yo espero con ansias el poder abrazarnos y conectarnos.
Ay, sí, qué lindo, qué lindo. Bueno, yo acá, desde acá, yo quisiera decírtelo acá en cámara, pero no, siento que en algún punto, como bien lo dices, poder abrazarte y decirte lo que traigo aquí en el corazón. Si no, por ahí te voy a escribir para contarte cómo me siento en este momento, decirte algo y agradecerte, hermanita, esta casi hora y media que llevamos aquí conversando y que nos faltaron un montón de cosas por conocer de Akisha, de Cintia también, y ha sido un honor para mí en verdad escucharte, poderte abrazar desde mi corazón y verte, porque te veo a esa mujer tan grande, ese ser humano tan grande, siempre nuestro ego como que ve, yo desde la primera vez que te vi, que fue hace mucho tiempo y que te agradezco que te hayas animado a salir a hablar tu verdad, porque desde que te vi, dije, ay, pues qué linda. El otro día, de hecho, estaba escuchando un video tuyo donde estabas cantando y digo, ay, qué bonito canta, Kisha. Nunca te había escuchado hasta ese momento. Y pues agradecerte por todo el aporte, por todo el mensaje, por todo lo que apoyas a esta co-creación de la nueva humanidad. Y pues para mí un placer. Uno se hace, te iba a decir el ego como que clasifica, ¿no? Como que clasifica, pero en verdad que hoy pude verte desde mi corazón y entiendo muchas cosas, que es lo que te voy a contar luego. Entiendo muchas cosas y te abrazo y te bendigo y hasta que, como siempre dice Marianita en la tribu Tupana Chiscama, que significa en quechua, hasta que la vida nos vuelva a juntar. Ay, qué Hermanita, bonito. un honor en verdad. Gracias. Mucho, mucho honor a quien honor merece, a quienes están en el camino al despertar conciencias. De verdad que honro su trabajo. La coherencia del ser es algo muy importante. Entonces, a veces los egos juzgamos, pero más allá no sabemos. Entonces, honro este espacio y lo agradezco también para conocer más allá de la personalidad de Akicha. Entonces, te veo, nos veo y nos amo. Y como siempre les digo a todos, amor, luz y fuerza en su camino y feliz despertar. Muchas gracias, hermanitos. Nos vemos dentro de un ratito en la revista Mate y Café, que también vamos a tener un invitado para la entrevista. Y hermana, te abrazo con todo mi corazón. Muchas gracias. Gracias, gracias. Igualmente. Chao, Maestrota. chao. Bye.